Bienvenido a la tercera temporada de La Vaca Esférica. ¿Que no nos conoces? No sabes lo que te has perdido. Pero tiene remedio. Empieza por el primer episodio y no podrás desengancharte. ¿Que de qué va? De lo que nos da la gana. De física, de cine, de las bacterias de tu intestino o de tu jefe el psicópata. Pero no te lleves a engaño. Básicamente somos como músicos de jazz en una jam session. Nos juntamos y a improvisar. Ah, y si no conoces a la Catos, ya estás tardando. En resumen, este es un podcast de culto y completamente sobrevalorado. Así que ya sabes, olvida la partitura y cuidado con los cambios de acordes. ¿Nunca se te ha ocurrido que no todo el mundo siente la necesidad compulsiva de organizar y de etiquetar todo lo que les rodea? No. Algunos no lo hacen. Por muy difícil que te resulte creerlo, mucha gente no suele ordenar sus cereales por el porcentaje de fibra. Perdona, pero a ambos eso nos ha ayudado a veces. Vamos, tenemos que irnos. Un momento. ¿Qué estás haciendo? Ordenar un poco. Sheldon, esta no es tu casa. No, no es la casa de nadie, es solo un inmenso vórtice de entropía. ¿De qué va este capítulo? ¿Qué tal, veranito? Veranito. Hablando de entropía. Y de calorcito. La Ilíada, este veranito. Bueno, es otro día. Vale, venga. Bienvenidos a la tercera temporada de La Vaca Esférica. Joder, 3 temporadas. Ya. Si éramos físicos viejunos antes, ahora que somos ya. Viejo 1 más 1. Oye, con 3 temporadas te dan algo, como en YouTube cuando llegas a no sé cuántos seguidores. Igual. Si quieres te doy un azucarillo. Venga. A un diabético lo mejor. Sí, claro. Bueno, si estáis escuchando esto es que no ha habido ningún apocalipsis en el verano. Bueno, vamos a hablar de entropía, ¿no? Venga. Pues a ver quién empieza. Vamos, si queremos hablar de entropía hay que empezar por Sadi Carnot, claro. Sí, bueno, antes, ¿por qué vamos a hablar de entropía? Eso, ¿por qué vamos a hablar de entropía? Primero, porque nos da la gana. Eso es lo primero. Segundo, porque somos físicos estadísticos y la entropía está en nuestro ADN. Correcto. Y tercero, porque entre los no físicos y muchos de los físicos, el concepto de entropía no está nada claro. O sea, la gente tiene un cacao mental con la idea de entropía. Y cuarto, porque tenemos a un experto aquí, que es Javi, que ha publicado un artículo sobre bádminton en la revista Entropy. Además, sobre la entropía del bádminton. Entonces es un concepto que además empieza a sonar en el mundo del deep learning y de los datos. Es un concepto que se usa, que veremos ahora la conexión con eso. Bueno, y del que se abusa. O sea, y del que se abusa. Hablar de la entropía en contextos que te chirrían. Claro. En el cine se usa, la literatura se malusa también. Yo creo que podemos empezar diciendo lo que no es, que es lo que todos pensáis que es. La entropía no es una medida del desorden. Esa es una. En algunos contextos puede serlo, pero no es eso. Y tampoco te puede curar. Nada. Esto que quede claro. Vale. ¿En qué contextos cura la entropía? Bueno, ya sabes, esto Hay te venden medicina pulseras astrológica, cuánticas entrópicas ya. y Handemore y Vale. pues no. No, era por si había Yo eso no lo he algún vivido en mi ejemplo vida, ¿no? específico Me estoy de... quedando loco. ¿Sí? Yo no he vivido en mi vida eso de las pulseras entrópicas. ¿Y las cuánticas? Las Sí, cuánticas sí, claro, ¿no? sí, Las cuánticas sí. Esas Vale. esas sí. Pues sí, da igual, si es una palabra de estas que suena y, Claro. De hecho, una vez me acuerdo, hace muchísimos años, me pararon unos testigos de Jehová por la calle y me empezaron a contar la historia y le dije, pero ¿de qué me estáis hablando? Si esto viola el segundo principio de la termodinámica, no tiene esto viola la entropía. Y me dijeron, uy, se nota que sabes mucho, igual deberías venir al centro a que hablaras con otra persona. Y digo, no voy a ir a ninguna parte, dejadme en paz. Voy yo a tu casa, me de toda la mía, pesado. Exacto. En fin. Bueno, pues vamos a contar la historia de la entropía, lo Sí, que significa. Claro, exacto. Vamos a ver, primero, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿por qué hay una cantidad en física que se llama entropía? Segundo, ¿qué es esa cantidad realmente? Y tercero, ¿por qué es un concepto que no tiene nada de místico, sino que es una chorrada, en el fondo, cuando uno lo analiza bien? Sí. Puro sentido común. Y cuarto, ¿por qué esto pega la línea de flotación digamos, de la objetividad de la ciencia? Que ahí esto... Que yo promete. A ver, yo no creo que en una hora lleguemos a tanto. Pero bueno, esto va a ser una provocación. La Catos que dice de todo esto. Estaría de acuerdo. Bueno, entonces, empezamos. Sadi Carnot. Carnot. Un chavalín francés de 27 años y tal, que se le ocurrió, oye, ¿cómo hago que las máquinas térmicas funcionen mejor? Plena revolución industrial, principio del siglo XIX,
y pues empezó a pensar, ¿y cómo fluye el calor? Se dio cuenta que los motores y las máquinas térmicas y de vapor y todo esto en realidad se basaban en pasar calor de un sitio caliente a uno frío, y ese paso de calor de un sitio para otro lo podías aprovechar para obtener trabajo. Es interesante porque él creía todavía que el calor era eso que llamaban el calórico, Sí. que era como una especie de fluido invisible que pasaba de los cuerpos calientes a los fríos. Luego eso se vio que no, pero sus ideas han seguido valiendo. De hecho, su idea demolió ese Sí. postulado, digamos. O sea, él mismo se pegó un tiro en el pie. De hecho, creo haber leído que lo que decía Carnot era, igual que uno saca trabajo mecánico de coger objetos que están a una gran altura y bajarlos, ¿no? Como hemos hablado otras veces, ¿no? De las centrales hidroeléctricas, pues esto pasa con el calor. Podemos hacer trabajos y pasamos ese calórico de algo alto, que serían las cosas calientes, a algo bajo, que son las cosas frías. O sea, era una metáfora, pero bueno, que tenía su fundamento en la época. Eso es, pues él escribió su libro con todos los desarrollos que hizo muy intuitivos sobre esto. Lo acabó vendiendo a las orillas del río Sena por París, porque fue una cosa que académicamente no tuvo gran triunfo en aquella época, y a los pocos años se murió de cólera. O sea que Y sin fiesta ni nada. sin fiesta. Eso no lo sabemos, ¿no? No, eso es Porque se hacían fiestas del cólera. Pero Bueno, pero y además es gracioso porque en realidad como se murió de cólera. gracioso morirse de cólera. Déjame terminar. que básicamente, en realidad, lo que sabemos de ese libro es porque alguien compró esos libros y se volvieron a encontrar, ¿no? Bueno, Esos ese libros. alguien fue Clausius, Eso es. que es el que, digamos, inventa el concepto de entropía. Formula lo que se llama el teorema de Clausius, ¿no? O sea, yo no sé si él tenía idea del calórico todavía o ya empezaba a vislumbrar que aquello no encajaba bien, pero él de lo que se da cuenta es que si tú haces un ciclo cerrado en un proceso cíclico, digamos, y en ese proceso cíclico calculas el calor dividido por la temperatura, el resultado siempre es cero. En procesos reversibles, que se llaman. Procesos reversibles, el resultado siempre es cero. Y eso significa, como sabía matemáticas, él sabía que eso lo que significaba es que eso es una diferencial exacta. Es decir, había una cantidad cuya diferencial era... Cuya derivada, para entender. Cuya derivada, digamos, era eso, esa fracción. Y a esa cantidad la llamó entropía. Que significa transformación en griego. Eso es. Entonces, bueno, es una cantidad misteriosa que aparece, o sea, está relacionada directamente con el calor transferido dividido por la temperatura. O sea, en principio ahí es una entelequia física. Oye, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Porque no sé si el público nos estará siguiendo del todo bien. A ver, dos cositas. Primero, a mí me gustaría romper una lanza en favor del uso de entropía. Al final es una palabra que yo creo que tiene más acepciones y la gente lo usa pues como sinónimo de desorden y, bueno, yo qué sé, también hay que ser un poquito tolerante, ¿no? Con el uso un poco libre del lenguaje. De hecho, el que hayáis dicho que es una cantidad que no tiene un significado muy claro y que tiene una relación, tiene una definición en base a un concepto matemático, ¿no? Entonces, yo creo que eso, digamos, que la gente lo use con cierta libertad como sinónimo de desorden, si precisamente no se puede definir o dar un ejemplo asociado, o sea, que lo aclare, pues bueno, yo... ¿Te refieres a como cuando Sheldon entra en el cuarto de Penny, en la habitación de Penny y dice que esto es un vórtice de entropía? algo así. O sea, yo creo que es lícito usarla, no sé, en ese sentido. Y otra cosa que, a ver, ¿podéis dar un ejemplo de esto que has referido, José, de ese ciclo cerrado en donde hay... Pero, o sea, ¿qué es lo que sucede pero ahí? Si José ha hecho un cuadrado con el dedo en el aire, ¿no lo han visto los No, oyentes? venga, por favor. Que Era un cuadrado, ¿eh? Era un cuadrado, efectivamente. cuadrado. Era un ciclo cuadrado. Bueno, Porque, era rectangular. claro, porque a lo largo de cada una de esas rectas hay algo que se mantiene constante, ¿no? Correcto. Vamos a contárselo, vamos a contarlo mejor. Venga. ¿Cómo lo has pillado? Venga, la probamos termo. Bueno, a ver, un ciclo, como indica su nombre, es que empiezas donde acabas. Y ahora, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Imaginaos una botella con un gas, una jeringuilla que está tapada por los dos extremos, y ahora tienes un émbolo que te permite aumentar y bajar la presión, y luego tienes algo que te permite calentar o enfriar. Pues un ciclo es, voy a mantener algo constante, por ejemplo la temperatura, y ahora comprimo y aumento la presión. Luego otra rama del ciclo sería, ahora mantengo la presión constante y caliento, y luego descomprimo, por ejemplo, y luego enfrío. ¿Vale? Eso serían las cuatro ramas del ciclo. Y acabas en el punto de partida. Acabas en el punto de la partida. misma presión y la misma Eso temperatura es. con la que empezaste. Entonces, no Pero todos todo los esto- ciclos son iguales. Todo esto hay que hacerlo muy despacio para que sea reversible. Eso es, por eso digo que no todos los ciclos son iguales, hay que hacerlo de una manera muy particular para asegurarte de que eso es reversible y que realmente puedes volver a
al punto de partida. Sí, claro, porque en general en estos procesos lo que sucede es que se pierde calor. Ahí está. ¿No? Y eso es lo que hay que evitar, porque eso está relacionado. Eso, bueno, claro, eso... O sea, estamos haciendo la definición de entropía, digamos. Venga. Clausius estaba Termodinámica. haciendo la definición de Claro, entropía. por ligarlo un poquito al conocimiento empírico práctico que tiene la gente, ¿no? Eso es. O sea, un proceso reversible quiere decir que puedes volver a donde empezaste. Los irreversibles son aquellos en los que no se vuelve. O sea, por ejemplo, si cae una botella al suelo, se rompe, eso es un proceso irreversible. No hay forma de reconstruir la botella. Y a estos ciclos se les asocia también una eficiencia, por ejemplo. Claro, y esto tiene que ver con las famosas leyes de la termodinámica. La primera ley básicamente lo que dice es que la energía se conserva. Entonces, que de donde no hay, no se puede sacar. Si al hacer uno de estos ciclos perdemos necesariamente calor, estamos perdiendo energía y entonces... Alguien tiene que poner energía de algún alguien lado la tiene para que poner de que algún lado, y precisamente esa pérdida de energía que no puedes evitar es lo que es la entropía. Básicamente. De hecho, las neveras se basan un poco en esa idea. ¿Vale? Si tú quieres mantener... Tú estás perdiendo calor, pues se calientan tanto por detrás. Si tú quieres mantener una cierta temperatura, tienes que compensar esa pérdida de calor con un trabajo que viene de la electricidad para que eso se mantenga frío. Estas son un poco las ideas que salen en la revolución industrial, porque la gente quería entender las máquinas, básicamente, las máquinas de vapor. Y por cierto, Carnot descubrió el ciclo más eficiente posible. La eficiencia de un ciclo esencialmente es el trabajo que eres capaz de producir partido por el calor que has perdido en el ciclo. Y él inventó el famoso ciclo de Carnot, que todos hemos padecido los que hemos estudiado termodinámica, que es una manera óptima, digamos, de hacer un ciclo y perder lo menos posible, digamos. Claro, y hay un mínimo. O sea, no puedes perder cero. Eso es. Eso es, y ese es el segundo principio de la termodinámica, que no puedes hacer un proceso perfectamente eficiente. Eso es. Por cierto, yo me acuerdo en las clases de física que nos daba Sánchez del Río en primero, él decía que todos los años le venía un estudiante con un sistema mecánico que violaba el segundo principio de la Claro, los termodinámica. famosos, ¿cómo se llaman? Móviles perpetuos de segunda especie. Vale. Y yo pensé, claro, el primer año tal, y yo dije, vaya chorrada, ¿cómo va a venir todos los años alguien con un sistema mecánico de ese tipo? Bueno, pues yo después de los años me dedico a dar clase de física y no todos los años, pero hay algún año que me viene alguien con un sistema que no es un móvil perpetuo, sino semiperpetuo, que claramente Se viola sabe la teoría, ¿no? el segundo principio de la termodinámica. Y en ese momento me acordé de Sánchez del Río. Dije, no me lo puedo creer. Todavía A ver, para hay que se gente entienda un hace estas poco la cosas. implicación esta del segundo principio, un experimento que sería muy sencillo. No sé si recordáis las dinamos que había antes en las bicicletas, que típicamente es algo que colocas en la rueda, cuando la rueda gira se encienden las lucecitas de la bici, ¿no? Para que no te atropellen. Pues uno podría pensar, pues mira, voy a poner un motor unido a la dinamo, arranco un poquito el motor, entonces la electricidad que saca la dinamo se la vuelvo a poner al motor y eso estaría girando para toda la vida. Bueno, pues eso no puede funcionar. O sea, la termodinámica impide cualquier tipo de sistema en el que se te ocurra, en el que puedas sacar trabajo indefinidamente, ¿no? Gratis. Un ejemplo chorra, ¿por qué no ponemos una bomba de agua al fondo de una presa y usamos la energía eléctrica que conseguimos con la fuerza de la hidroeléctrica para que ese motor bombe el agua arriba? Efectivamente. Eso no se puede hacer. Eso solo se puede hacer en los cuadros de Escher. Eso es. De eso no hace falta ni eso. No. O sea, lo que cae vuelve a estar arriba misteriosamente. Bueno, nunca cayó. Nunca cae, efectivamente. Siempre estuvo de lado. Bueno, entonces, volviendo un poco a la historia, el contexto histórico es ese, ¿no? La ciencia de esa época, que básicamente estaba hecha por químicos e ingenieros, que eran gente práctica que quería resolver un problema técnico. Descubrieron, bueno, pues que nada es gratis, como decía Saúl, y que hay ciclos, bueno, todos los ciclos, digamos, acabas perdiendo algo. O sea, sí, es imposible hacer un móvil perpetuo, esa es un poco la idea. Y la idea de entropía viene un poco de esa idea lúcida de Clausius de, algo aquí que se mantiene a cero, pues esto me recuerda a las matemáticas que estudié yo en el cole. Eso es. Y entonces esta cantidad conservada, que es otro de los principios que ya emergían también en el siglo XIX, Conservada en los procesos reversibles. en los procesos reversibles, pues le voy a poner un nombre, igual que el principio de conservación de energía, Eso es. tenía un nombre que era la energía, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, Esto es la entropía. Eso la es. entropía. Esto es. Y entonces sabemos lo que es la entropía desde un punto de vista macroscópico, ¿no? Desde un punto de vista de energía o trabajo que Eso ganamos es. o perdemos o que no podemos conseguir en un proceso. Pero luego llegará nuestro siguiente héroe. Espera, pero antes de pasar un poco a eso, hemos hablado de que en un ciclo reversible esto es cero. Claro, ¿y en los irreversibles qué pasa? Pues que esta cantidad siempre aumenta.
Claro, que si tienes prisa, pues siempre haces las cosas peor. Y esto se debe, es otra formulación del segundo principio, a que no puedes sacar energía extrayendo calor de focos fríos. Eso es. No puedes. O sea, no puedes convertir el calor en energía mecánica. Quiero decir, no puedes pasar energía de un foco frío a un foco caliente. De hecho una forma muy chorra de enunciar el segundo principio de la termodinámica es decir, el calor fluye de las partes calientes a las frías. Y se puede demostrar que esa frase tan chorra es equivalente a todas las otras cosas que hemos dicho que no se han entendido. Y además es un principio muy intuitivo, porque es, como tú decías antes, con la idea esta del calórico que tenían, es como decir que el agua no puede fluir de las partes bajas a las partes altas de un río. Porque tiene que vencer la gravedad, que eso no puede hacerlo. Entonces alguien te va a preguntar, entonces la máquina frigorífica, ¿cómo funciona? Bueno, sí. La máquina frigorífica, como todo el mundo sabe, si tú pones la mano detrás, produce una de calor de la hostia. Y lo que decía, necesitas que meter trabajo. Tienes que meter trabajo, claro, que es lo que hace el compresor a través de la electricidad. O sea, tú puedes subir agua de abajo arriba, pero tienes que hacer trabajo para eso. Que por cierto, hay un prototipo alternativo de nevera que está basada en amoníaco, que parece que es más eficiente que la de compresor, pero bueno, y no hace ruido. Y no hace ruido, es verdad, ¿eh? Sí, sí, y esto salía en el libro aquel que hablamos sobre la reconstrucción de los apocalipsis. Es verdad, sí, el último capítulo de la temporada anterior. Sí. Pues no lo mencionamos, eso. Vale. Estamos en Clausius. Ya ha formulado la entropía es esta cantidad... Pero que me habéis picado, ¿y estas por qué no se hacen las neveras con eso? Pues cuenta la leyenda de que las compañías eléctricas en Estados Unidos apoyaron el diseño moderno que tenemos ahora de nevera de compresor porque gastaba más electricidad. Lo otro se basa en una idea, no me acuerdo muy bien, pero creo que eran dos sustancias, amoníaco y otra, cada una tiene, alcohol creo que era, cada una tiene su punto de licuación. Y entonces podías aprovechar esa diferencia y la segregación de los dos con una pequeña vela, o sea, con una llamita muy pequeñita, en la que podías conseguir ese trabajo extra para enfriar. Pero es que además no hacían ruido, ya lo he dicho, pero es que eso me parece fundamental. Que por cierto, si reconstruyésemos la civilización habría que reinventar esas neveras, ¿no? Las otras. Sí. De hecho, esas neveras se usan en alguna parte. Mencionaba que el libro que sí, hay un revival, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que hay mucha gente que se está yendo un poco de la civilización, ¿no? Que ni se vacuna ni nada, pero aparte de eso están intentando montar sistemas autosostenidos y claro, si tú necesitas 10 placas solares para la maldita nevera, pues o vuelves a la fresquera aquella que no usaba electricidad, o si quieres algo intermedio entre la fresquera y la nevera, pues vas a estos prototipos. Bueno, no repitamos capítulos que ya hemos hecho. Entropía. Estamos en Clausius. Eso es. La entropía es una cantidad misteriosa que en los ciclos reversibles se conserva. Por cierto, ahora entra Maxwell en escena desde un ángulo un poco inesperado. En esa época se empezaba a hablar ya de la existencia de los átomos, o sea que la materia podía a lo mejor estar hecha de cosas pequeñitas que no medíamos pero que estaban ahí, ¿no? Pero esto era muy controvertido. Era muy controvertido. De hecho, la mayor parte de los físicos no creían en los átomos. Esto hasta el siglo XX no se estableció la idea, ¿eh? No os penséis que... Y vamos allá, luego hablamos de ello. Y la estableció Einstein, o sea que eso ya es bastante tarde. La primera demostración, ¿no? Es con el movimiento browniano. Sí, ahora llegamos a eso porque tiene cierta conexión con la entropía. Sí. Bueno, entonces Maxwell, utilizando unas analogías que de hecho... basándose en esa idea hipotética, además él mismo lo dice, yo no sé si los átomos existen o no, pero vamos a suponer que existen, y si existen, pues seguirán las leyes de Newton, ¿no? Que todo el mundo se las cree, ¿no? En este momento. Entonces Maxwell, que como cuenta Mauricio Suárez, era muy bueno haciendo metáforas, explota esa metáfora hasta el límite. ¿Quién es Mauricio Suárez? Mauricio Suárez es un filósofo que pertenece al GISC y que está en la Universidad Complutense. No, sí, yo lo conozco. Vale. Para los oyentes, está en el grupo de Juanma Parrondo y de Ricardo Vita y en la Complutense, y de Luis Diniz. Y que sabe un montón sobre la cúpula de Norton, eso hablaremos otro día. No, y que él tiene un artículo que cuenta un poco la vida intelectual de Maxwell y lo bueno que era Maxwell haciendo metáforas y explotándolas hasta las últimas consecuencias. Ahora ya lo tenemos que poner en los enlaces. Tú venga a dar trabajo. Y está escribiendo un libro que saldrá para 2026, supongo. Así ya le hacemos publicidad. Bueno, pues al tema. Que Maxwell es el primero que dice, bueno, si realmente esa cosa tan misteriosa que se llama átomo existe... Bueno, Maxwell sí creía en los átomos. Sí, pero bueno. Pero como no quería mojar, o sea, como no quería pelearse en ese punto del artículo, decía...
para que los referís no me lo tiren, como diríamos ahora, voy a decir hipotética. Entonces, bueno, seguirá las leyes de Newton y un poco basándose en esas ideas y en ciertas analogías con las ideas de la teoría de errores que se empezaban a explorar en aquella época, ¿no? Para el análisis de experimentos, llegó a postular, o a deducir, mejor dicho, que las velocidades de las moléculas o los átomos de un gas obedecían una distribución que llamamos distribución de Maxwell, que es una gaussiana, básicamente, en las velocidades, ¿vale? ¿Y esto qué tiene que ver con la entropía? Pues de momento nada, pero Boltzmann, que es nuestro siguiente personaje, era muy fan de Maxwell. O sea, de hecho, se carteó con él, era mucho más joven Boltzmann que Maxwell, y cuando leyó esas ideas le explotó la cabeza. Y dijo, aquí hay tela. O sea, la termodinámica que se había consolidado en el siglo XIX, que era algo que todo el mundo se creía, la mecánica de Newton, que por supuesto era el dogma supremo que nadie tocó hasta unos añitos después, y Boltzmann empezó a pensar, ¿y si podemos deducir la termodinámica a partir de estas ideas de Maxwell? O sea, llevó un poco esa metáfora hasta las últimas consecuencias. Qué bien lo explica nuestro invitado Mario Castro. Que, por cierto, yo me he leído a Boltzmann el verano pasado, ahí entre la Ilíada y la Odisea, literalmente, y es muy aburrido, muy caótico, tiene una forma. Y de hecho, luego, ahora vuelvo... ¿Podríamos decir que es muy entrópico? Es muy entrópico, sí. Bueno, es que además sus ideas fueron evolucionando, ¿no? Él tiene él, a lo largo de los años, desarrolló 4 definiciones de entropía, básicamente. Y solo hay una buena y nunca la escribió. Nunca la escribió Planck en la tumba de Maxwell, de Boltzmann. Entonces, si queréis, vamos con las primeras ideas, si queréis, ¿no? El teorema H y... Joder, tío, vale. Be my guest. Podemos... No, bueno, a ver, él retoma un poco esa idea, porque claro, el problema es cómo unificar esas ideas que hemos dicho de entropía e irreversibilidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si el calor fluye si la energía fluye de lo caliente a lo frío y nadie ve lo contrario, pero en cambio las leyes de Newton valen igual para adelante que para atrás. Esa era la gran paradoja. Hay una paradoja. Entonces nadie se creía... Esto es, ¿por qué puedo tirar una taza y se cae al suelo y se rompe, pero no veo los pedazos recomponerse y hacer una taza? Y sin embargo, los átomos pueden ir en una dirección o en la contraria. O sea, si tuviéramos átomos y los viéramos aquí en esta habitación y moverse para un lado y para otro, y los grabáramos una película y la reprodujéramos al revés, nadie podría decir en qué sentido está proyectada la película. Y eso está de acuerdo también con las leyes de Newton y con las ecuaciones de Newton, que te señalan la dinámica de los procesos de movilidad, de lo que sea, y eso, si uno cambia el tiempo t por un tiempo menos t, pues te da exactamente la misma ecuación. O sea, hay una simetría ahí, ¿no? Sí. Para los que sepan matemáticas, porque hay una derivada segunda. Es así, vamos. Sí, es así. O sea, básicamente, el mundo microscópico, o sea, si uno se cree que existe el mundo microscópico, estoy hablando en términos del siglo XIX, y sigue las leyes de Newton, todo debería ser igual, la película vista para adelante y para atrás, ¿vale? Pero el mundo macroscópico no lo es, por lo que dices aún, ¿no? Envejecemos, las cosas se mueren, el vaso que se cae se rompe, la tableta de chocolate se derrite y nunca vuelve a tener... La gota de tinta se disuelve dentro del vaso de agua y nunca se... Entonces a Boltzmann se le ocurrió una idea que es, voy a suponer que esos átomos existen y voy a intentar calcular cuál es la distribución de probabilidad de encontrar un átomo que tenga una cierta velocidad y una determinada posición. Eso es. Y lo que escribe es una ecuación diferencial que deriva de las ecuaciones de Newton y en la cual expresa la evolución de esa hipotética cantidad que es la distribución de probabilidad. Pero en un momento dado tiene que introducir las colisiones. Una trampa, tiene que hacer una trampa. Tiene que introducir las colisiones entre átomos. Y entonces hace la hipótesis de lo que llama el caos molecular, que es suponer que aquello es tal follón que, digamos, las colisiones se producen en todas direcciones y todo de manera homogénea, isótropa y tal y cual, y que podía hacer una serie de simplificaciones. Y como consecuencia de eso, esa ecuación es irreversible. Claro. Aparece una ecuación irreversible donde, pues eso, las cosas tienen una dirección. Entonces, temporal. él estaba muy contento, ¿no? Porque había hecho esa conexión, pero le dieron estopa. Claro, porque dijeron, es que te has hecho la trampa tú. Has hecho la trampa. Aquí, claro, cuando has hecho la simplificación has hecho la trampa. Lo cual es verdad, que es una trampa. No es una, o sea, es una trampa, pero tenía razón. Tenía razón. Y de hecho el origen es el caos molecular. O sea, el caos molecular está detrás de él. La intuición era buena. No hizo una trampa, lo que hizo fue una vaca esférica de libro. Eso es, pero claro, no podía convencer. Claro. Porque claro, si tú quieres convencer de que esas ecuaciones reversibles se transforman en unas irreversibles, no puedes hacer una aproximación entre medias porque dices, joder, pues ahí has hecho el trilerismo. No, y además estamos todavía en el siglo XIX, que estábamos con ese paradigma de Laplace, de la perfección de la ciencia, ¿no? Y de que las ecuaciones... Entonces, no valía un truco matemático para convencer a la gente. No. Tenía que ser un teorema si querías convencer a alguien, básicamente.
Y luego había otras... O sea, él empezó a hablar de lo que llamaba teoría ergódica. Sí. O sea, de que, digamos... O sea, a ver, para que la gente... esto es difícil de contar. No, la historia es... Un objeto matemático muy importante que se inventó en aquella época es el espacio de fases. ¿El espacio de fases en qué consiste? Pues es un espacio hipotético de una dimensión altísima donde lo que haces es... Igual que uno representaría... Si tuviera una partícula moviéndose en una línea con una cierta velocidad, podría representarla en un plano donde indicara con un punto nada más cuál es su velocidad y cuál es su posición, y al moverse describiría una curva en la que la curva va diciendo en cada tiempo qué velocidad tengo y dónde estoy. O sea, cada uno de los ejes sería una de estas variables. Cada uno del par de ejes sería este par de variables. Bueno, serían tres porque es un mundo tridimensional, pero bueno. Y esto un paréntesis. Para todas las partículas, claro. Es un espacio dimensional gigantesco, pero es un punto. Está representado la posición entera de todos los átomos y de todas sus velocidades está representada por un único punto en este espacio. En un multiverso así, un multiespacio gigantesco. Entonces, el movimiento de ese punto describe el sistema, cómo evoluciona el sistema. O sea, cada posición del sistema posible está representada por un punto en ese espacio. Claro. Y la dinámica es el movimiento de ese punto en ese espacio. Entonces, la idea que él desarrolló es, claro, es que este punto se mueve rellenando de una manera uniforme todo el espacio. Eso lo llamó el principio ergódico. Sí, por poner una metáfora o un experimento mental, ¿no? Si os imagináis que todas las moléculas de aire de una habitación estuviesen dentro de una botellita y el resto fuese vacío, abrimos la botella, pues lo que todos esperamos es que la botella llene todo el aire, ¿no? Pues ese espacio de fases, él decía, no, es que estamos rellenando completamente de aire toda la habitación. Hay una cierta conexión, no es exactamente lo mismo porque nos estamos perdiendo las velocidades, ¿vale? Pero de alguna manera el interior de la botella tiene muy poquito volumen y la habitación tiene mucho volumen. Y eso es la conexión que hizo él con la entropía. Pero entonces llegó Poincaré y le pegó en la línea de flotación, porque existe lo que se llama el teorema de recurrencia de Poincaré, que te dice que cualquier sistema dinámico determinista pasa tan cerca de la condición inicial como uno quiera, transcurrido un determinado tiempo que se llama tiempo de recurrencia. Con lo cual le decía Poincaré, si de verdad tu cantidad está creciendo en el tiempo, cuando vuelva prácticamente a la posición inicial, tiene que decrecer en algún momento. O sea que no, esto que tú inventas, que se llama entropía, no funciona como tú crees que funciona. Eso le jodió bastante. Pero no tenía razón Poincaré. O sea, no tenía razón en dos sentidos. Uno es, vale, el tiempo de recurrencia existe, eso es un teorema. Pero el tiempo de recurrencia puede ser, o sea, infinitamente más grande que el tiempo del universo, con lo cual es irrelevante. Nadie lo va a observar. Nadie lo va a observar jamás. Esa es una. Y la otra es que en realidad no estamos hablando aquí, y eso se dio cuenta Boltzmann más tarde, no estamos hablando aquí de la capacidad del sistema de rellenar todo ese espacio de fases, sino cuál es la probabilidad de encontrarte ese sistema en determinados puntos típicos, o digamos en determinados puntos del espacio de fases que representan estados típicos que observamos. Y eso es lo que te dice dónde está el sistema. Y ahí hizo la conexión importante de decir, hay dos mundos, el mundo macroscópico y el mundo microscópico. El mundo macroscópico es el de las variables que observamos, el volumen, la presión, la temperatura, etcétera, que lo medimos con cantidades macroscópicas. Y luego está el mundo microscópico, que tiene muchísimas cantidades más, que son todas las posiciones y velocidades, tal y cual. Pero, precisamente porque hay muchísimas variables y se reducen a esas pocas, hay muchísimas configuraciones diferentes de ese mundo microscópico que corresponden a las mismas cantidades macroscópicas. Y entonces, ese espacio de fases queda dividido en regiones y cada una de esas regiones corresponde con un estado macroscópico. Entonces hay regiones enormes y regiones pequeñas. Seguís ahí. Y las regiones enormes... y esas regiones enormes... Luego vamos a hablar de miopes y de daltónicos. En el momento en que metes esto, estás metiendo probabilidad. Vale, ¿podemos dar un ejemplito de esto? Sí. Vale, vamos a coger dos bolsas. Tenéis dos bolsas de bolitas que habéis comprado en el chino, ¿vale? Unas bolitas pequeñas que son rojas y unas bolitas pequeñas que son azules. Entonces, inicialmente, las ponéis en un recipiente. Y si las tiramos una detrás de otra, lo que veis es que, bueno, están bastante separadas, ¿no? Correspondiendo a la condición inicial en donde teníais estas dos bolsitas separadas. Eso, en ese espacio de fases, es pues una de las posiciones, y el macroscópico, el observable macroscópico, es pues unas bolas a un lado y otras bolas a otro. Ahora empezamos a agitar el recipiente, ¿vale? Y esas bolas se mezclan.
Nosotros no podemos distinguir las bolas rojas una de otra, ni las bolas azules unas de otras. Y cuando empezáis a mezclarlas, cualquier estado de esos, en cuanto paráis de mezclar, es igual un estado, igual que el primer estado en el que habéis empezado y que tenéis las bolas separadas. Pero si seguís mezclando, hay muchísimos estados en donde las bolas están mezcladas, que nosotros observamos lo mismo, esa mezcla, esa conjunción de los dos colores, no las distinguimos. La cantidad de estados, de puntos en el espacio de fases en donde las bolas están mezcladas es muchísimo más grande, infinitamente casi más grande, no infinito no, estrictamente no, pero digamos, la posibilidad de ir a la recurrencia esta que decía Poincaré, de volver al estado inicial donde estas dos... que está garantizado que ocurre. Que está garantizado que ocurre, pero claro, ¿cuánto tiempo me tengo que pasar sacudiendo ese recipiente hasta que vuelva a haber esa separación? Eso que has descrito se llama el modelo de las pulgas de Ehrenfest. Es dos ya lo sabéis. Dos perros que tienen pulgas y que saltan de un perro a otro. Entonces el macroestado es el número de pulgas que tiene cada perro. Sí, hay un experimento casi que se puede hacer en casa. Tú coges 6 papelitos enumerados del 1 al 6, ¿vale? Y tienes 2 vasos. Ahora tiras un dado. Si te sale el 1, pues coges el papelito con el número 1 y lo pasas al otro lado. Y haces este experimento. Si lo haces mucho, es muy raro que vuelvas a tener los papelitos en uno u otro vaso. Eso es lo mismo que le pasa a un gas. Solo que si con 6 papelitos es raro, imaginaos con el 10 a la 23 papelitos, ¿no? Entonces, digamos ahí el estado, los estados macroscópicos están... uno es claramente diferenciado, es sobre todo prácticamente todas las partículas en un recipiente y el otro vacío. Los papelitos. Y el otro estado es el estado mezclado, o sea, donde está prácticamente a partes iguales en uno y en otro. Otro ejemplo es la plastelina de los niños, ¿no? Cuando los niños mezclan plastelina, tú empiezas con 2 colores y luego se vuelve todo marrón, ¿no? Ese color asquerosillo y tal. No hay manera, tú por mucho que manipules, va. No hay universos suficientes para que la plastilina vuelva a estar separada en 2 colores. Pero es una cuestión puramente estadística. Claro, entonces eso es lo que estaba diciendo. Esa el es la espacio revolución. de fases se fracciona, digamos, en regiones, cada una de las cuales corresponde a un estado macroscópico. Pero hay determinados estados macroscópicos, que son los que observamos con más probabilidad, porque son los más grandes, que ocupan la mayor parte del espacio de fase. Entonces, con alta probabilidad encontraremos en nuestro sistema en uno de esos, simplemente porque hay más. Tan simple como eso. De hecho, de aquí viene un poco esa asociación, que es bastante general, pero no es universal, del desorden. O sea, cuando hablamos de que la gente asocia entropía a desórdenes, porque, si os fijáis, casi todos los ejemplos que se nos ocurren tienen que ver con que el estado desordenado tiene más entropía. Claro, es más frecuente. El más frecuente. Pues por ejemplo, frecuente porque hay muchas más formas de conseguir ese estado que el ordenado. Esto tiene que ver con una cosa de la que hablábamos en su día, de los números de la lotería, los bonitos y los feos. Eso es. Los números bonitos tienen baja entropía, los números feos tienen alta. ¿Qué son al revés? ¿Qué son los números feos? Son los números que tienen simetría, son fáciles, son los capicúas, todos unos, tal. Pero claro, de esos hay menos. Bueno. Simplemente porque tienen tantas restricciones que hay muy pocos. Claro. ¿Y cuáles son los bonitos? Aquellos que que no se reconoce ningún patrón. Y claro, de esos hay muchísimos más. Sí, ¿Y por qué cree la gente que los números bonitos tocan y los feos no? Porque efectivamente lo que suele tocar es un número bonito. Porque hay más. Porque hay más. Pero lo que importa es que te toque el tuyo. Hay otro ejemplo que yo, desde todo de mis talks personales, sistemáticamente sumo los números de las matrículas de los coches. Entonces, si sumáis esos números, el 20 sale repetidamente. Claro. Con mucha más probabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas más formas de combinar 4 números del 0 al 9 y que sumen 20 que cualquier otro número. Y entonces eso te da una distribución, una gaussiana centrada en el 20. Y los jugadores del Catán. A ver, no te desvíes del tema. ¿Qué es eso de que sumas números de las matrículas de los coches? Pues no sé, no puedo evitarlo. Es como leer cuando ves letras, ¿no? Tienes que leer una matrícula y automáticamente sumas los números. Sí. Siempre. Bueno, no siempre, a veces, pero sí, lo hago sistemáticamente. No puedo evitarlo. O sea, es como leer. Yo veo, ahora estoy viendo la hora ahí y sumo los números de la hora. ¿Te caíste en una marmita de calculadoras cuando eras pequeño? No sé, algo pasó, pero... Sí, eso que dices de las matrículas es como el Catán, ¿no? Si has jugado el juego este del Catán, todo el mundo sabe que lo bueno es estar cerca del 6 y el 8, el 7 no, porque es el ladrón. Sí. Y es por eso, porque cuando tú sumas cosas, combinas cosas, hay cosas más frecuentes que otras. Es más fácil. De hecho, en los juegos que tienen 2 dados hay una trampa. No todos los números salen con la misma probabilidad. Claro, eso es. O sea, el 1-1 y el 6-6 salen mucho menos. Una vez. Que a eso me refiero, Claro, eso es. Una combinación solo. Cambia, hay otros que salen de muchas formas. El 7 sale como 5 y 2, como 6 y 1, como 3 y 4. 3 y 4. Volviendo a Boltzmann,
él se da cuenta de algo muy profundo, que es esa idea de estadística, es decir, si esto está hecho de cosas microscópicas, hay tantas, y se pueden combinar de tantas maneras, que en el mundo macroscópico solo vemos las más frecuentes, las que suman las matrículas, digamos, cerca de 20, ¿no? Porque en estados de esa o sea, en sistemas de esa dimensión tan alta de los que estamos hablando, cuando decimos más grande es abrumadoramente más grande, es descomunalmente más grande. Pero de hecho la cuenta es muy parecida a la que hace Susana con las matrículas. Lo que pasa es que en vez de sumar 4 cifras, sumas billones, un 1 con 23 ceros, un 1 con 23 ceros de cifras, y entonces te va a pasar que la más común no es que te salga bastante frecuentemente, es que es la única que sale. Es que es la única que sale. Sí. Eso es, exactamente. Pero claro, imaginaos el choque cultural de esa mentalidad laplaciana, ¿no? De si conocemos las posiciones de las partículas, sus velocidades, predecimos el futuro, a este señor que dice, la realidad es una ilusión, ¿no? Lo que estáis viendo es una ilusión estadística. Bueno, él no dijo eso. No, Lo que decía es, o sea, su afirmación fue decir que la entropía no es más que el logaritmo del número total de microestados asociados a un sistema macroscópico. José, ahí has llegado a una de las ecuaciones más bellas de la física. Que, como digo, no escribió él está jamás. En su tumba. Está en su tumba, pero lo escribió Planck en su tumba. Entonces, pero eso ¿cómo fue? ¿Que lo escribió Planck? Porque... O sea, él no escribió esa ecuación nunca. Él la anunció en algún artículo, anunció esa forma, describió esa idea de asociar probabilidad a, digamos, al estado macroscópico que ves, y como la entropía es una cantidad aditiva, pues él dijo, es el logaritmo de ese número de estados, claro. Porque es aditivo, eso sí que es aditivo. O sea, él tenía es el exponente, digamos. Claro, exponente, o sea, él tenía un poco la idea esa de contar combinaciones, ¿no? Como con lo que ha contado de las matrículas. Contar microestados. Entonces, claro, si tú duplicas, pues no debería ser el cuadrado de eso, sino que debería ser la suma de los dos trozos, ¿no? Claro, entonces ¿cómo pasas de algo al cuadrado a algo más algo? Pues con el logaritmo. Logaritmos. Pero... Y entonces anunció eso, hay una constante entre medias, porque claro, tienes que transformar un logaritmo en energía, porque la entropía tiene unidades de energía. Pero eso porque, y esa constante, porque pues, históricamente se ha medido la temperatura en Kelvin, digamos, y la energía en julios, pero si la temperatura se hubiese medido en julios... Claro, pero bueno, o sea, siempre no tendría unidades. Cuando transformas de unas unidades a otras, hay una constante entre medias. En clase de Galindo, que fue un profe que tuvimos en la carrera, esa constante vale 1. Sí, y la temperatura se medía en segundos a la -1. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que digo es que si la temperatura se considerase como una forma de energía y se midiese en julios, la entropía no tendría unidades. Sería un número exacto. Y entonces hemos pasado de que una cosa que al principio era cuánta energía no somos capaces de aprovechar en nuestro motor, en nuestra máquina térmica, que luego alguien dice, bueno, pero esto es la cantidad que sale de una integral, una derivada en no sé qué. Y de repente alguien dice, esas cosas que habéis visto en un mundo macroscópico tan grande como los motores o en una cosa matemática tan sencilla como una conservación, es contar la cantidad de estados microscópicos posibles en el sistema. O sea, estamos conectando dos cosas extremadamente distintas y encontrando que son la misma. O sea, pero imaginaos el choque que supuso esto en la física. O sea, de repente estás diciéndole a un montón de físicos deterministas que se han formado con la mecánica de Newton, que la realidad es pura probabilidad. O sea, que estás hablando de probabilidades, no estás hablando de nada determinista. Recordemos... Esto es demoledor. Ya hablaremos de probabilidad otro día, pero la probabilidad era una cosa que empezó para juegos de cartas y dados, o sea, para hacer apuestas. Qué cosa más sucia. Claro. Y la física, qué cosa más noble. Y te llega este señor. Le está diciendo que una de las grandes leyes de la física, que es el segundo principio, no es más que una ley probabilística, y eso fue intragable. Fue intragable. O sea, que ahora de repente no hay un calórico que fluye de los lugares calientes a los puntos fríos, sino que es que ni siquiera es una cosa determinista que eso ocurre porque es más probable que ocurra. Claro. O sea, fijaos cómo explica esto todo. Es decir, ¿qué pasa cuando echas una gota de tinta dentro del agua? Pues la tinta, que se conserve la tinta justo en el punto donde ha caído en el agua, eso tiene una cantidad de microestados muy pequeña comparado con encontrar las moléculas de tinta esparcidas por todo el agua. Entonces, simplemente hay muchísimos más microestados asociados a gotas de tinta esparcidas por todo el agua que a la tinta inicial. Con lo cual, ver pasar un sistema que has preparado en esa condición inicial tan improbable que es la tinta en el agua, verlo pasar al estado más probable es lo normal. Y ver lo contrario es imposible. Vale, pero ahora voy a presentar otra condición inicial de otro sistema, que por fin vamos a ver un ejemplo de cómo la entropía no siempre es una medida de lo que entendemos por desorden. Ahora mi sistema no es tinta y agua. Ahora mi sistema es aceite y agua.
Tengo medio vaso de aceite, medio de agua, todo junto, lo agito bien ahí en la coctelera, que sea algo más Una o menos... emulsión. Una emulsión homogénea, un salmorejo. Una vinagreta. Una vinagreta estupenda. Y ahora lo dejo encima de la mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ordena. Se ordena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que la entropía es un desorden? Se separan dos fases. Se separa el aceite que queda flotando por encima del agua. O sea, digamos, pongámoslo de esta manera. ¿Qué estado es más desordenado? ¿El agua y el aceite mezclados o el agua arriba, el aceite arriba y el agua abajo? ¿Cuál es el más ordenado? Macroscópicamente, Obviamente, el separado, el segregado. separado. Pues ¿Y cuál tiene más entropía? el ordenado. En este caso, sí. Y ahí hay una paradoja. Claro. Hay una, bueno, no No, hay no una hay una paradoja. paradoja. O sea, la gente asoció entropía a desorden. Sí. Eso es una asociación común, como Susana ha dicho, está en el vocabulario popular. La gente habla de entropía como igual que habla de desorden, si quiere ser un poco pedante. Pero resulta que no. O sea, No hay siempre. muchas situaciones en la física en la que es lo contrario. O sea, el estado con más entropía es el ordenado. Por razones, bueno, hay diversas razones. Sí. No vamos a entrar en ellas ahora. Que pero- por cierto, en realidad la explicación a eso viene de Gibbs, que es nuestro siguiente protagonista. O sea, la entropía de Boltzmann tenía ciertas limitaciones. O sea, él dio con la idea clave, pero solo se podía aplicar bajo ciertas condiciones. Sistemas con muy poquita, que los átomos interactuaban muy pocos entre sí, que fuesen de una sola especie. Y fue Gibbs, que era otro tío genial, poco reconocido, yo creo, fuera de la física. Yo quizá. creo que Gibbs es uno de los físicos más geniales que ha habido. Además, Sí. que sus ideas se han conservado todas. Todas, Incluso sí. las que no se entendían muy bien con el cabo de los tiempos se han acabado validando. Mm. Y está ahí un poco como un caso menor y es Sí. de los más grandes. De yo hecho, creo. ya hablaremos de James en este podcast o en otro. Dentro de un rato. Y él tiene un artículo muy bonito que se llama James frente a Boltzmann, ¿no? Así, o entropía de James frente a entropía de Boltzmann, donde él discute... Entropía de Gibbs. O sea, de Gibbs, perdón. De Mi Gibbs. entropía contra el... No. No, él era muy vehemente en sus ideas, pero él no se atribuía nada. O sea, la verdad que es bastante honesto en eso. No, efectivamente, Gibbs contra Boltzmann, y él dice cuáles son las sutiles diferencias, pero cuál es la que resiste todos los test de estrés es la de Gibbs, no la de Boltzmann. Bueno, a ver, tampoco hay que ponerse tan Bueno. estupendo. Quiero decir, cuando te pones a hablar, por ejemplo, de Mezclas. No, quiero decir, cuando hablas de procesos irreversibles, entenderlo en términos de la entropía de Boltzmann es más sencillo para Sí. explicarlo que entenderlo en términos de la entropía de Gibbs, porque la de Gibbs se basa en la distribución de probabilidad y esa cambia con el tiempo. Bueno, en sí. fin, es más complicado. Pero a todo esto nos hemos perdido. Hemos dejado sin terminar el ejemplo del aceite y el agua. Sí. ¿Por qué es más desordenado? ¿O por qué tiene No. más entropía? Bueno, en el Es caso del diferente. aceite y del agua es complicado de explicar, pero Complicado. hay otros sistemas donde se puede ver. Tampoco es tan complicado. O sea, lo que pasa a efectos microscópicos es que como son moléculas que en De cierta distinto forma tamaño. tienen distinto tamaño y se repelen, Y la polaridad. la configuración microscópica Claro, pero por eso decía que es más fácil entender en otros sistemas. Por ejemplo, de hecho, durante el siglo XX hubo una controversia muy grande, porque había una parte de los físicos que defendían que la entropía puede producir orden de este tipo, y había gente que decía que no, que eso que contradecía el dogma de que la entropía es desorden. Entonces, fue cuando llegaron los ordenadores, cuando se empezaron a hacer simulaciones. O sea, se cogieron sistemas microscópicos con muchas partículas y se empezaron a mover con las leyes de la mecánica y a ver qué pasaba a nivel macroscópico. Y entonces cuando se vio que si uno coge bolas de billar y se pone a colisionarlas y golpearlas y mezclarlas y tal y cual, pues hay determinadas condiciones, o sea, si la densidad es lo suficientemente alta, Grande. donde esas bolas automáticamente se ordenan formando un cristal. Como Pero las, hacemos una las vez- naranjas en como las naranjas en las fruterías. fruterías. Eso lo Es he leído decir, yo en un paper, ¿eh? cuando un frutero quiere almacenar una caja de naranjas, que son más o menos todas del mismo tamaño, digamos, Sí. no las echa a voleo en la caja porque caben menos. Lo que hace es las ordena formando un cristal, o sea, poniéndolas ordenadamente, y cuando las ordena caben más. Caben más. Eso significa que el espacio, el volumen que necesita cada una de ellas es menor en el caso ordenado. Por lo tanto, el mismo número de naranjas desordenadas y ordenadas en la caja tienen más volumen accesible las naranjas ordenadas que las desordenadas. Es decir, tienen más entropía las ordenadas que las desordenadas. Pero es que incluso es que no hace falta que el frutero las coloque. Si pones como la caja llena hasta la Y mitad las más o menos y agitas las un agitas un poquito, poco,
Se organizan. Entrópicamente ellas solas se Sí. organizan. Sí, hay Bueno, muchas, por ejemplo, los alfileres. el Si Lego, tienes alfileres claro. en una caja y los agitas, se tienden a ordenar No, en y paralelo. las cajas de Lego, tú lo echas todo y no te cierra la tapa. Empiezas a agitar la caja de Lego y al final la tapa cierra. Claro, porque empieza a haber segregaciones. El problema, o sea, las nueces de Brasil, las famosas nueces de Brasil, que tú metes nueces en un saco y a base de agitarlas y llevarlas acá para allá, resulta que las gordas acaban arriba Bueno, y las pequeñas eso abajo. eso lo sabemos cualquiera que come patatas de bolsa o frutos secos, siempre están las migas Las siempre migas están están abajo. claro. Ahora, a Gibbs se le ocurrió una paradoja, Mm. que finalmente no la resuelve James. O sea, ya juntamos a los dos personajes de lo que hemos hablado. Gibbs pensó, ¿qué pasa si tenemos una caja, tenemos un panel en medio que le separa en dos mitades, y en las dos mitades tenemos el mismo gas? Con la misma concentración, la misma presión, la misma temperatura, todo igual. Eso es. Levantamos la pared que los separa. ¿Cuánto cambia la entropía? Nada. Nada, cero. Ese sistema es Como indistinguible. si no estuviera Es la pared. indistinguible. Como si no estuviera. Ahí cuidado a la palabra. Indistinguible. Es indistinguible Indistinguible. del anterior. Importante. Si tuviéramos dos gases diferentes, sin embargo, levantas, se mezclan por toda la caja y aumenta la Y entropía aumenta un la montón. entropía. Ahora, supongamos que tenemos A esto se le llamó paradoja de De Gibbs. Gibbs, sí. paradoja de Gibbs. Y ahora entra James y dice, supongamos que tenemos dos gases que son distintos de cada lado, pero que nosotros no podemos distinguir. Supongamos que, yo qué sé, que uno de ellos es un isótopo que solo puede interactuar con un elemento que se llama el hemoncio, que no se ha descubierto todavía en la Tierra y que por lo tanto no tenemos ninguna tecnología capaz de distinguirlos. Levantamos la tapa. ¿Cuánto cambia la entropía? Nada. Nada, cero. Para nosotros cero. No podemos medir ahí ningún cambio de entropía. Ahora inventamos una nave espacial, vamos Ahora a ser- tenemos el medidor de Monfort. Vamos al planeta y tenemos el medidor del hemoncio. El mismo experimento, la misma caja, levantamos. Encendemos el medidor de Moncio Medimos el medidor de Moncio Y la entropía y la entropía ha aumenta. aumentado. y la entropía aumenta un montón. Y esto significa camiseta. Esto para hacerse una camiseta. Esto es para hacer una camiseta. Esto significa que la entropía es subjetiva, que la entropía está midiendo en parte la información, que es nuestra ignorancia sobre el sistema. Eso es. Y esta es otra bomba que todavía ha estallado y no ha acabado de asentar. Porque esto no es solo decir que la probabilidad entra en la física y eso era anatema en determinados contextos. Es que es decir, la física es subjetiva. Y esto ya sí que son palabras mayores. Esto sí que hay que dejarlo Esto para sí que son otro. palabras Sí, mayores. sí, y es más, y James dice que Aquí Gibbs hay que hacer un directo con esto. Con físicos en la sala. James Lleno de dice que físicos. Gibbs esto ya lo entendía. Lo que pasa es que no lo explicó tan explícitamente y por eso hizo falta que James lo entendiera para que nos explicara a nosotros lo que explicaba Gibbs. Exacto. ¿Quién contaba el ejemplo? Tú, ¿no? Sí. El de la El de mio- la los chica cuadrados y miope. los triángulos, sí. Supongamos Sí, que venga. tenemos una chica y un chico que se llaman, yo qué sé, Alicia y Bob, que es... Alicia y Bartolo, coño. Alicia y Bartolo. Alicia y Bartolo. No, hola, Bartolo. Eso. Solo hay uno. Un beso. Nuestro amigo Bartolo Luque, ve también su podcast, Las máquinas de Turing, a ver si hacen más capítulos, que los estamos esperando. Sí. Tenemos a Alicia y a Bartolo. Y Alicia es miope y Bartolo es daltónico. Alicia no, Son una pareja ideal. Alicia no ve muy bien algo que tenga un poco lejos, no es capaz de distinguir las formas. Y Bartolo no distingue los colores. Y tenemos un sistema que está formado por cuadrados y triángulos, Que Alicia no distingue, pero, Que son- pero Bartolo perfecto. que son verdes y rojos, pero no son los triángulos verdes y los cuadrados rojos, o sea, son rojos y verdes al azar. Hay triángulos verdes y rojos y hay cuadrados verdes y rojos, Y más o menos la misma proporción. y más o menos la misma proporción. Y los tenemos ahí en una caja, los desordenamos, lo hacemos un dibujo con ellos, los ponemos en un mallado, lo que nos dé la gana. Entonces, ¿qué va a pasar? Alicia, que es la miope, no es capaz de distinguir las formas, no es capaz de distinguir Entonces, si le decimos, Alicia, por favor, ordena el sistema, ella lo va a ordenar solo basado en los colores. Entonces pone todas las fichas rojas arriba y todas las verdes abajo. Y dice, ahora el sistema tiene Está ordenado. tiene entropía mínima. Bartolo, ¿cuánta entropía tiene esto? Y Bartolo ve triángulos y cuadrados mezclados al tuntún. Y dice, Lo has estropeado todo. No, dice, tiene la misma que tenía antes. Tiene barbaridad. Bartolo, ahora ordena tú. Y Bartolo coloca los cuadrados y los triángulos con mucho cuidado, unos arriba y otros abajo, y dice, ya está, ahora este sistema sí que tiene una entropía pequeñísima. Alicia, ¿cuánta tiene? ¿Pero qué has hecho, desgraciado? ¿Quién tiene razón? ¿Alicia o Bartolo? ¿Quién tiene razón? ¿Cuál de ellos está midiendo bien la entropía y cuál no? Claro, la entropía es subjetiva. Es duro, ¿eh? Es duro de tragar. Sobre todo es duro porque... Porque esto significa una cosa más gorda. Que es que la probabilidad es subjetiva. Sí. Y esto
esto es una cosa bastante intragable. O sea, que los que no seáis bayesianos... Esto le dedicaremos un día a Sí, un episodio. Estáis equivocados, pero bueno, lo dejamos ahí. Pero vamos a la física. Repetimos un poco lo que decía José hace un segundo. Esto significa que la física es subjetiva. Esto es que las leyes de la física, el mundo de Laplace, las leyes de Newton y todo esto, que no. O sea, que la física está en el ojo del que la mira. Y es inevitable. Y las leyes de la física están describiendo El experimento que estamos haciendo. el experimento que estamos haciendo. Con y los dispositivos que somos capaces de fabricar para hacerlo. Eso es, no están describiendo el universo. Y esta es una cosa que no se acaba. O sea, si tuviéramos aquí a 20 físicos en la sala, por lo menos 15 se nos tira estadísticamente Escucharíamos la hablando. frase de sí, pero. Sí, de hecho, estamos perdiendo audiencia. En estos momentos. A ver, lo que es Bueno, increíble. parte porque no se entiende y la otra parte porque ya no quiero irnos más. Hemos hablado de espacio de fases mucho tiempo, pero bueno. A ver, recapitulando un poco, lo que es interesante de esto es que, por un lado, estamos diciendo que la entropía mide algo estadístico, probabilístico y es subjetiva. Y por otro lado, en el siglo XIX, los tíos iban a la máquina de vapor de turno o a la botellita y hacían el ciclo y eran capaces de medir cosas como esta. Entonces es muy duro reconciliar esas dos visiones. Pero ¿no? esto, fijaos que Maxwell, tío listo donde los haya, ya se le ocurrió que esto podría ser, porque él hablaba del diablo de Maxwell. ¿Os acordáis del dispositivo ese, no? El diablo de Maxwell es un geniecillo pequeño, que yo no sé si lo imaginó como un diablo o qué, pero o la cultura popular lo ha transformado en diablo. Vete a pero- saber, yo creo que sí. Bueno, la cuestión es que era un individuo microscópico que él sí ve los átomos. Y entonces, si tiene Una compuerta, digamos. una compuerta, digamos, separando dos cajas, y uno tiene, digamos, un gas metido en una caja y pone una puerta en medio, una compuerta en medio. Y esa compuerta tiene una portezuela en medio, que es la que el diablillo puede abrir y cerrar. Que es el segurata. Y deja pasar una molécula de cada vez. Entonces este diablillo tiene la capacidad de ver la velocidad con la que llegan las moléculas, y si es muy rápida, abre la compuerta y la deja pasar. Y lo mismo si del otro lado, del lado donde está acumulándose las rápidas, ve alguna lenta, abre la compuerta y la deja pasar al otro lado. Hace trampa y ta. Entonces, haciendo esto una y otra vez y mucho tiempo, consigue que las moléculas lentas estén a la izquierda y las moléculas rápidas estén a la derecha. Es decir, haciendo esto ha conseguido bajar la temperatura de uno de los lados y subir la temperatura del otro. Eso es. Lo cual, Ha movido, digamos, cosas del foco caliente al foco frío. Digamos. eso es. O sea, él ya se había dado cuenta de que, digamos, con una capacidad de percibir detalles microscópicos que somos incapaces de percibir nosotros, podríamos hacer cosas que violan los principios físicos que nosotros claro, y ya llegamos, creemos. efectivamente, eso se me ha quedado antes en el tintero. Esto de que la entropía aumenta y que es una ley y tal, es una ley, de nuevo, estadística. Sí. Y hay experimentos microscópicos que han visto que se viola la segunda ley de la termodinámica. Claro. Sí, ¿cuenta alguno? Hay bastantes, por Sí, ejemplo, estoy recordando, yo creo que, bueno, todo esto viene de las ideas de Crookes y de Jarzynski. Recuerdo los experimentos de las pinzas ópticas, por ejemplo. Sí. Me parece que Retort, ¿no? Ha hecho algunos Sí, experimentos. Freddy Fisher ha hecho unos. Ese es uno. Claro, en cuanto a tu número de partículas, en vez de ser Claro, 10 claro, a la que son poquitas 27, partículas. Claro. Son los únicos sistemas donde se puede violar, donde puedes ver, digamos, lo que no es intuitivo, que es que baje la probabilidad, o sea, es en los sistemas pequeños. En los pequeños. O sea, cuando hay muy pocas partículas, Claro. pues sí que puede ocurrir que el azar haga que estés en un estado más improbable que otro, de vez en cuando. Entonces hecho, sí claro. que puedes ver disminuciones de Y hay, entropía. y hay local. flujo del foco Bueno, frío al foco esto caliente. En una simple simulación se ve. Claro, si sí. tú haces una simulación de un gas con 100 partículas, que es una cantidad muy pequeña comparado con los sistemas reales, sí que puedes ver fluctuaciones de la entropía. Tú ves la entropía Claro. que crece, pero luego hay fluctuaciones que la hacen bajar localmente, ¿no? Sí. Y yo creo Y que eso no viola nada. y yo Claro, creo- hay experimentos muy bonitos donde ves, y claro, tienes una distribución de eventos. El experimento más Y bonito cuando que... ves la media, sí que la media es positiva, pero tienes entropías. El experimento, que es una simulación más bonito, se lo oí yo una vez a Leibovitz, que contaba que hicieron una simulación en la que partían de una configuración inicial de moléculas, unas posiciones y unas velocidades al azar, y dejaban aquello evolucionar y nada, pues se pegaban, iban para acá, para allá, y aquello... Ah, no, perdón, partían de una condición en la que estaban todas ordenadas, como en una red, ¿no? Pero y con unas ciertas velocidades al azar, y entonces las dejaban evolucionar y obviamente aquello se volvía un caos. Y ya permanecía en estado de caos forever. Pero entonces lo que hacían en un momento dado es paraban la simulación y revertían el tiempo. Y aquello iba evolucionando hacia atrás, y al final recuperabas la red inicial.
Entonces, volvían a hacer el mismo experimento. Otra vez corrían hacia adelante y al llegar al estado final volvían a revertir el tiempo, pero a una sola partícula le cambiaban la velocidad, un poquito. No volvía al estado inicial. Bueno, yo iba a decir que en realidad el experimento... O sea, a mí me parecía espectacular. O sea, es como lo que hablábamos un día, aquel de tirar, el experimento de Galileo, de tirar una pluma y una piedra en el vacío y que caiga, que lo sabes que eso va a ocurrir. Pero cuando lo ves, se te pone la piel. Pero es que yo voy más lejos, Yo estoy seguro que si hubiesen esperado más el experimento, por aquello mismo que observó Lorentz cuando hablamos del caos, tampoco habría vuelto a la situación. No, claro. De todas maneras, es que el tipo de simulaciones eran muy precisas, porque eran simplemente colisiones de esferas. O sea, que entonces no había redondeos decimales. El redondeo es tan pequeño que en este caso se podían extender bastante tiempo. Pero sí, efectivamente, lo que tú dices, hay caos. Claro, y hay un problema de almacenamiento de la información. Sí. Que si lleva, avanzas lo suficiente... Qué bien traído, Susana. Eso nos lleva a Shannon. Que el demonio de Maxwell ya nos estaba dando el paso. Está dando la pista. Shannon. ¿Qué tipo Shannon? Es para hacer un capítulo solo de Shannon. Vamos a hacer un capítulo de Shannon. Los pondremos en las notas, pero al menos la parte del principio y la introducción antes de meterse en las cuentas del artículo original de Shannon de lo que vamos a hablar ahora está muy bien. Yo recomiendo leerlo. Bueno, así brevemente, Shannon trabajaba, ¿dónde era? En Bell, ¿no? Laboratorios Bell. Donde trabajaba. Era un ingeniero eléctrico, yo creo. Y empezó a plantearse preguntas, claro, eran preguntas muy pertinentes en la época de entreguerras, sobre comunicación, cómo transmitir información, cuánta información puedes transmitir, qué pasa si hay ruido. La eficiencia de un canal. Claro, se contamina la señal porque tienes mucho ruido eléctrico con los transmisores. O sea, eran preguntas muy, muy prácticas. Y que era matemático en realidad, yo creo, ¿no? O por lo menos tiene una formación muy fuerte en matemática. Se planteó, podemos hacer una teoría matemática de la información, ¿no? Esa cosa tan etérea. Entonces él empezó a plantearse unas ideas muy sencillas. Por ejemplo, vamos a pensar como en el código Morse, ¿no? Que tienes dos simbolitos, ¿no? Punto y raya. Y él empezó a pensar, bueno, si todo fuese ruido, ¿vale? Que me llegan puntos y rayas al azar, pues ahí no hay información, o sea, yo no sé nada. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar. Todo es impredecible, digamos, ¿no? Porque la probabilidad de cada símbolo es la misma. Si me llegasen solo puntos, la vida es aburridísima, o sea, no hay ninguna sorpresa. Yo ya sé qué es lo siguiente. Entonces, basándose un poco en esa intuición, él empezó a hacerse preguntas de, ¿podemos definir una cantidad que me mida cuánta información recibo con cada nuevo simbolito, ¿no? Y curiosamente llegó a una expresión que él al principio no le puso nombre, ahora veremos cómo bautizó eso, que era igual que la entropía de Gibbs, básicamente. Bueno, antes de eso él había medido, o sea, había llegado a que está relacionado con esto, con esta cantidad. Había medido la capacidad de un canal para transmitir información. Verdad, sí. Y fijaos lo curioso, lo relacionado o lo parecido que es eso al teorema de Carnot de la limitación de la eficiencia de un motor. Esto es algo muy parecido, la limitación de la eficiencia de un canal de comunicación. De hecho, un poco ya da una pista. Sí, de hecho, un poco la conexión es que lo que llamamos ruido tiene que ver también un poco con lo que llamamos calor en termodinámica. Exactamente. Ahora volvemos a eso. Sí. Sigue. Bueno, total, que entonces él coincidió con John von Neumann y le enseñó un poco sus teoremas y tal. Mira, Johnny. Y Johnny, que ya sabéis que era un cerebrito, ya hablamos de él cuando hablamos de la novela esta de Maniac, le dijo, uy, eso tiene la misma pinta que la entropía de Boltzmann. Y le dijo, llama la entropía de información. Y dijo, pero hombre, es que esto no es lo mismo. Y dice, da igual, nadie entiende la entropía. O sea, que el propio von Neumann reconocía que la entropía era un constructo, estamos hablando de los años de 1940, sí. ¿Sabes? Y von Neumann, que probablemente sea uno de los cerebros más brillantes de la historia de la matemática. No tenía asimilado. Y no tenían asimiladas esas ideas. Y entonces, Shannon, que era un cachondo mental, por muchas razones que dan para un capítulo, dijo, pues venga, para adelante. Entonces le llamó entropía de información a ese constructo. Y eso, que para mucha gente ha sido desafortunado, para mucha gente que no entiende bien la entropía, porque piensa que la entropía física es una cosa y la entropía de Boltzmann es otra cosa, la termodinámica es una cosa, le pareció desafortunado. Pero eso cayó en manos de Jaynes, de un joven Jaynes, que debía haber acabado la tesis hacía poco. Y Jaynes, cuando vio eso, su cabeza se vio de Matrix, como dice José, ¿no? El tío dijo, ostras, ya está. O sea, esto explica el demonio de Maxwell, esto le da sentido completamente a esa idea probabilística. Y entonces sacó un par de papers en Physical Review, cuando no tenía apellidos, era Physical Review, que los pondremos en las notas. Uno era... Entonces, básicamente lo que hace es coge la entropía de Shannon
y bajo ciertas condiciones, por ejemplo, ¿qué pasa si la energía se conserva? ¿O qué pasa si se conserva la masa? Básicamente... Claro, lo que dice es la probabilidad, o sea, mi sistema está descrito por una distribución de probabilidad. Bueno, Depende de unas variables macroscópicas, voy a llamar la energía o el volumen o lo que sea. Entonces, lo que postulo es, yo conozco la energía media de mi sistema y entonces lo que digo es cuál es la probabilidad que maximiza la entropía de información sujeta a estas restricciones que pongo. ¿Cuál es el estado de máxima ignorancia? ¿Y qué distribución obtuvo? La distribución de Boltzmann. Exacto. Y más allá, o sea, realmente deriva toda la termodinámica macroscópica a partir de esa idea. Es un artículo brillante. ¿Sabes? Es decir, lo que está diciendo es, si yo de un sistema lo único que conozco son determinados promedios, si supongo que del resto tengo ignorancia absoluta. Entonces las distribuciones que siguen son las distribuciones termodinámicas, las distribuciones que se obtienen en termodinámica. Es fortísimo. Y de nuevo has puesto un poco el dedo en la llaga, porque has dicho esa idea de, hasta donde yo sé, que tiene que ver un poco eso del ¿cómo le llamabas? El moncio, el emoncio. Exacto. Si sabes más, si tienes más información, tú la pones y la distribución cambia. Claro, y es que además... Y te cambia todas las cantidades. Es un protocolo, una receta de cómo hacer ciencia, que es el principio de máxima entropía. Exacto. Esto es, si no conozco nada sobre mi sistema, tengo que tomar una decisión de cómo voy a pensar sobre él, y mi decisión es que todas las posibilidades son equiprobables. Claro. Cuando sepa más, ya podré mejorar eso y partir de otra cosa, pero si no, todos los estados tienen la misma probabilidad y a partir de ahí trabajo. Eso es. Y bueno, eso es un poco el cierre, ¿no?, de ese ciclo que todavía no ha calado. O sea, que yo creo realmente que las ideas de... Porque el siguiente paso es el intragable. La probabilidad es subjetiva. Vamos, es una subjetiva. Es subjetiva y por tanto... Y esto sí que es controvertido donde lo haya. Claro, porque el hecho de que la entropía es una medida de nuestra ignorancia y por lo tanto es en las tripas algo que está basado con la información, ya sabemos que es algo que está en física. Por ejemplo, cuando borras información de un ordenador, cuando borras un archivo, cuando borras algo, cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque estás borrando información. Porque estás... Cuando dice trabajo quiere decir que cuesta energía. Cuesta energía. O sea, no es gratis. Borrar algo no es gratis. Y de hecho, pues... De hecho, tenedlo en cuenta, si borráis cosas de un móvil, estáis gastando energía, ¿eh? Es que lo sepáis. Estáis gastando energía. El fiscal general del Estado cuesta un montón de energía cuando va a ver la Guardia Civil. Y de hecho hay un paradigma de computación que se llama la computación reversible, que es todavía una idea que están trabajando. Es decir, ¿habría alguna forma en que podríamos computar sin borrar nunca nada? Porque ahorraríamos un montón de energía. Claro, nos haría falta un disco duro del copón, pero... Y hay gente que está trabajando en serio en esas ideas, intentando desarrollar tecnologías y protocolos en las que ese gasto, digamos, esa segunda ley de la termodinámica que se aplica en nuestros ordenadores, no podemos evitar borrar cosas, y como no podemos evitar borrar cosas, hay un gasto energético que no podemos intentar evitar ese despilfarro. Que eso me ha recordado, volviendo al demonio de Maxwell. Claro, el demonio de Maxwell se ponía casi como un ejemplo de que algo fallaba. O sea, no puede existir el demonio de Maxwell, pero en realidad es porque no has tenido en cuenta la entropía que genera el demonio de Maxwell cuando toma esas decisiones. Exactamente. Bueno, hay un artículo muy bonito en Nature hace unos años, ¿no?, donde lo que ven es que esa separación del frío y del calor está compensada totalmente por la información que necesita el demonio de Maxwell para realizar la operación. Esa idea de transformar información en entropía, esa es el meollo de todo. El kt logaritmo de 2. Claro, es información que es una cosa que es hasta cierto punto subjetiva, porque es lo que tú sabes de un sistema o dejas de saber, se transforma en una energía, eso es... Sí. Eso es tremendo. Y a ver, no nos volvamos nihilistas. Cuando decimos que la entropía es subjetiva, no decimos que sea opinable. O sea, que la ciencia sea subjetiva significa que sea opinable. Claro, que con la información que tenemos... Exacto. O sea, es subjetiva en el sentido de que la física depende de qué sabemos de nuestro sistema. Y cómo podemos medirlo. Y no podemos saber nada más. Y por eso las leyes de la física son lo que son. Y por eso las medidas son distintas para distintos experimentalistas que tengan distintos equipos, que tengan distintos protocolos, aunque estén usando la misma definición y... Entonces, que el universo tiene sus propensiones, como diría Popper, que ya volveremos a eso también, tiene sus propensiones, y no significa que los físicos decidamos lo que hacen las leyes de la física, significa que lo que nosotros medimos tiene un reflejo en lo que hace la naturaleza, pero no sabemos. Claro, sí. Si queréis pensar de nuevo en el daltónico y la miope, ahora añadimos una tercera persona que no es ni daltónico ni miope,
y va a medir la entropía de otra manera y si queréis tiene una visión más completa de la naturaleza, pero en realidad pues va a tener otra que es la que él tiene a su disposición. Eso es con su equipo experimental. Si hay alguien que pudiera distinguir los bordes de los rectángulos, de los triángulos y del tal, pues tendría otra distinta. Y así el espesor o el peso. Exactamente. Así que nada, es un recorrido así rápido histórico por el concepto de entropía. Es verdad que en los sistemas que no son demasiado complejos, la entropía sí que suele ser sinónimo de desorden, pero en realidad, recordad, la entropía es una medida del número de maneras que tú puedes combinar un sistema. Y cuando penséis en términos de entropía, lo que tenéis que pensar es qué es lo más probable que ocurra. O sea, lo más probable es lo que tiene más entropía, eso es. De nuevo, los que tenéis hijos y tal, cuando vuestro cuarto está desordenado, ahí sí que aplica, porque claro, hay muchas maneras de tener un cuarto desordenado y solo una. Y pocas de tenerlo ordenado. Los gallumbos pueden estar en la lámpara o pueden estar debajo de la cama. Claro, y podéis disminuir la entropía poniendo energía en ello. Mucha energía en ello. Porque si no, pone energía papá diciendo, ordena tu cuarto. Ahora, si hacéis... Claro, también hay transmisión de información. ¿Ordenas tu cuarto o te reviento la cabeza? Como si hacéis un proceso reversible en que todo ocurra súper despacito, en que los niños solo puedan coger un juguete cada día, pues entonces vuestro aumento de la entropía va a ser mucho menor. Bueno, y nos vais a perdonar esta cuña que va dirigida a nuestros oyentes de casa para que ordenen un poco más. Esa batalla está perdida. Son demasiados grados de libertad. La batalla contra la entropía está perdida. Ahora, no sé quién lo dijo, pero... La batalla que está abierta es la batalla de la probabilidad. Bueno, por cierto, antes de despedir este episodio y anticipar el siguiente... Por cierto, este episodio era... Queríamos aclarar el concepto de entropía y yo creo que hemos soltado varias bromas que lo que han hecho ha sido confundir a todo el mundo. Bueno, pero como es el primer episodio de la temporada, tenemos que empezar a lo grande. Claro, luego nunca hablaremos de la probabilidad como de la Catos, pero... Y felicitando a todo el mundo por llegar a todos los que habéis llegado hasta aquí, porque hoy ha sido hardcore. Sí, luego cambiaremos, también cambiaremos el tono, no os desaniméis. Pero que no hemos hablado de la Catos, ¿no? Tenemos ahí un episodio perdido sobre la Catos, ¿no? Sí. No se grabó, a veces pasa, hay gente que graba podcast y no se graba, ¿no? Si hacéis bastante propaganda y vemos que a la gente le interesan estas cosas tan frikis, otro día hablaremos de la Catos. Si vemos que no lo escucha nadie, pues mira, ¿para qué? Cuando lleguemos a los 10.000 en este episodio, pues hablaremos de la Catos. Como si nos importara la audiencia. ¿Qué es la audiencia? No, estaba pensando que ya para cerrar, un tema del que se habla mucho es esto de que la famosa muerte térmica del universo, ¿no? Que tiene que ver con esa idea de que la entropía siempre aumenta en un sistema cerrado. A mí me hablan de eso todos los días. Y yo creo que hay que revisar incluso muchas de esas discusiones que se hacen en cosmología sobre la entropía. O sea, no está claro que podamos hablar así tan a la ligera de la entropía, porque no tenemos toda la información. Bueno, y otra cosa, ya que lo mencionas, o sea, un efecto de la entropía es que aparecen fuerzas entrópicas. Por ejemplo, la separación del agua y el aceite. La fuerza en el sentido de Newton surge de un sitio y es de la entropía, que es que el aumento de la entropía empuja el aceite de un lado para otro. Y hay teorías, ya puestos a hablar de cosmología, hay gente que ha hecho teorías entrópicas de las que es capaz de derivar las ecuaciones de la relatividad general y proponer la gravedad no es una fuerza fundamental de la naturaleza, es en realidad un efecto entrópico. Las fuerzas de Casimir son un efecto entrópico, por ejemplo. Sí, o sea, son fuerzas emergentes por... Lo cual le hace a uno pensar si no todas las fuerzas en el fondo no son más que un efecto entrópico de algún tipo que no vemos. Pero bueno. Esto es la última bomba que queda por ahí. Sí, este pequeño nota al pie puede ser. Por cierto, se me acaba de ocurrir. Hay 25 tesis doctorales de 2058 que hablarán sobre esto, pero no estamos ahí todavía. Bueno, pues creo que ya por un día está muy bien, ¿no? Sí, es un poco caótico. Seguro que hemos aumentado la entropía de vuestro cerebro. Si lleváis este episodio a la farmacia os darán un Gelocati para que se os pase el dolor de cabeza. Y si no hace de acopio de antibióticos, pues si viene otro apocalipsis. Bueno, pues hasta la siguiente. Chao. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias, adiós.